Y bueno, hoy vamos a preparar una receta muy fácil. Bueno, más que una receta vamos a hacer dos, porque vamos a hacer una receta dulce. Vamos a hacer por un lado una pasta sucre, que todos sabemos ya que es una pasta azucarada, pero en este caso la vamos a hacer de piñones. Es exquisita, no os la podéis perder. Y con esa pasta sucre de piñones que vamos a hacer dos tipos de tartas. Yo los voy a hacer en pequeñito, tartaleta individual, pero perfectamente podríamos hacerla en moldes, en aros o en tartaletas de unos 18-24 centímetros de diámetro, para servirla para bastante gente. Vamos a hacer, como os decía, dos tartaletas de pasta sucre de piñones. Una de crema de limón con un merengue francés que lo vamos a quemar con el soplete, que es espectacular, y otra de naranja. La de naranja también la vamos a quemar, una crema de naranja, pero en este caso la vamos a quemar con un poquito de azúcar moreno o azúcar blanquilla. Ya veremos cuando llegue el momento con cuál me apetece más quemarla. Y nada más, creo que nada más, así que nos vamos a poner a cocinar. Y vamos a empezar preparando la pasta sucre. Todos los que me seguís a menudo en mi blog, en miriacastro.com, encontréis todas las recetas y todos los vídeos, sabéis que ya hemos hecho la pasta sucre. En alguna ocasión la hemos hecho, creo recordar que el otro día, para unas tartaletas de frutas con una crema de almendra. Bueno, pues la técnica es la misma, vamos a repetirlo muy rápido para tampoco aburrir, pero lo que sí me interesa mucho es daros la receta de la pasta sucre de piñones, porque es buenísima y os vale, como todas las pastas sucres, para cualquier base de tarta dulce. Los ingredientes son 210 gramos de harina que tengo aquí. Esta harina es de repostería y está tamizada. Acordaros que debéis tamizar siempre la harina en repostería. 210 gramos. Aquí tenemos piñones. Como veis, estos piñones yo ya los tengo triturados con ayuda de la máquina, del robot de cocina, hasta hacer que los piñones queden polvo, completamente polvo. De piñones tenemos 140, 210 de harina, 140 de piñones muy bien triturados. Vamos a ponerle 50 gramos de azúcar y todo esto lo vamos a trabajar. Aquí tenemos, como nosotros decimos en cocina, en repostería, todo lo seco. Todos los ingredientes secos que lleva la pasta sucre. Por otro lado vamos a añadirle, aquí tenemos también una vaina de vainilla. La vaina de vainilla, acordaros que ya os lo dije, cuando vayáis a comprarla al supermercado, intentar no comprar las que vienen en tarro de cristal. ¿Por qué? Porque no podemos tocarla. Intentar comprar las que vienen en toda la sección de dulces en bolsas de plástico, cerradas herméticamente, cerradas al vacío. La cogéis con mucho disimulo, cuidado que nos vea el dependiente, y le hacéis así. Si al girar la vaina de vainilla se gira tan bien como esta, comprad muchas, porque tenéis mucha suerte, porque normalmente están duras. ¿Cómo sabemos que están duras? Porque al cortarlas así, con la bolsa en el supermercado, se rompen. Si se rompen, por favor, no la compréis. O pagarla porque la habéis roto, que no le pasa nada tampoco rota, o volver a ponerla en su sitio, eso ya es una decisión personal de cada uno. Pero os garantizo que rota, la vaina de vainilla está completamente seca. Tiene que estar elástica, tiene que oler de maravilla. ¿Cómo es esto? Una vainilla de Burgos. Bien, dicho esto, tenemos la vainilla, le vamos a cortar los extremos y ahora lo que tenéis que hacer es cortarla siempre a lo largo a la mitad. Hoy tengo muchísimas cosas en la mesa porque lleva tantos ingredientes, la crema de limón y la crema de naranja. Vale, yo aquí ya la tengo cortada a la mitad. Pues en este momento vamos a ponerle a nuestra sucre de piñones todo el fruto. Y la vaina no se la voy a poner, pero no la voy a tirar, la voy a envolver después en papel film y la voy a guardar en la nevera. Que mañana quiero hacer una crema pastelera, la utilizo. Una salsa inglesa, la utilizo. Un flan de vainilla, también lo utilizo. No se tira. Vale, la vamos a poner ahí. Y ahora vamos a mezclar muy bien el fruto de nuestra vaina con todo lo seco. La harina, el azúcar y los piñones, 140 de piñones completamente triturados. Y en este momento ya le vamos a añadir la mantequilla. Y de mantequilla le vamos a poner, esperad que tengo mi chuleta, 110 gramos de mantequilla. La mantequilla está a temperatura ambiente. No me la pongáis derretida, por favor, porque entonces la pasta sucre no va a quedar crujiente. A temperatura ambiente. Vamos a ponerle también un huevo pequeño. Justo cuando tengamos mezclada
la mantequilla con todo lo seco. Esto perfectamente también lo podéis hacer con un robot de cocina a velocidad 1, muy despacio, pero yo siempre recomiendo hacer las sucres, me gusta mucho más con las manos. Acordaros, no sea masa, sea arena. Tiene que quedar una masa, una pasta arenosa. Entonces jugar con la mantequilla, como veis, de arriba abajo, hasta conseguir mezclar todos los ingredientes. Nada de amasar, que nos queda dura la pasta. Y vamos a añadirle también, no os olvidéis, una pizca de sal. Ya sabéis que la sal lo que va a hacer es que la pasta, aparte de darle un toque, un punto salado, pero muy ligero, conseguimos que la pasta quede más crujiente. Para eso es la sal, igual en un bizcocho. ¿Por qué le ponemos un poquito de sal al bizcocho? Mamá, ¿por qué le pones un poquito de sal al bizcocho? Ah, no sé, Iria, pero como siempre se lo pongo. Bueno, pues muy bien, mamá, porque tú casi todo lo haces bien. Pero es para que quede dorado y crujiente, sobre todo por fuera. Bueno, pues ahora que ya, fijaros cómo empieza a estar ya todo muy bien mezclado, es el momento de incorporarle el huevo roto. Vamos con ayuda de un tenedor a romperlo. En el momento que tengamos también el huevo, vamos a envolver la pasta sucre de piñones en papel film y la vamos a guardar en la nevera alrededor de media hora. Si tenéis prisa, en el congelador 15 minutos. Lo mejor es no tener prisa, porque así la dejamos en la nevera, pues cuanto más tiempo mejor. ¿Que la tenemos un día entero? Fenomenal, pero mínimo 30 minutos. Y se puede también congelar. Yo la hago hoy y dentro de 15 días tengo una cena con unos amigos en casa, pues ya sé que tengo pasta sucre congelada, a falta de estirarla y hornearla. Podríamos hacer unas galletas con esta pasta, lo que queráis. Bueno, pues en este momento que ya la mantequilla está perfectamente mezclada, vamos a incorporarle el huevo roto. Que tenemos aquí. Añadimos el huevo y mezclamos de nuevo. Todo muy bien mezclado. Y esto es lo más complicado de los dulces de hoy. Y ahora ya con las manos. No amaso, mezclo, por favor. Y ya está. Ya la tengo preciosa, formada. Ay. Y listo. Aprovechamos bien todo lo que queda en el bol. Y aquí tenemos una maravillosa pasta sucre de piñones. ¿Que os gustan las nueces? Pues con nueces, con almendra, con avellanas. Elegir vosotros el fruto seco que más os guste. Pero es que a mí los piñones me encantan. Pena que sean tan caros, porque son carísimos, pero son tan buenos. Bueno, vamos a recoger un poquito la mesa. Vamos a tener la mesa limpia. Vamos a volverla en film. La vamos a guardar en la nevera 30 minutos. Y dentro de 30 minutos volvemos. Estiramos la pasta, forramos las tartaletas y empezamos con las dos cremas, con la crema de naranja